Muy bien, ahora debemos proceder a analizar las franjas de las losas, en este caso en la dirección X. Fíjense que podemos aplicar lo que teníamos, lo que hemos visto en materias como concreto armado o proyectos de acero, que corresponde al ancho tributario en cuanto a losas, por supuesto, en este caso. Generalmente, los ejes centrales, en este caso la franja central, son las que están más cargadas. En este caso vamos a analizar las franjas centrales tanto en X como en Y, es decir, vamos a analizar el eje 2 y el eje B. ¿Okay? Considerando por supuesto que las cargas en los ejes extremos, en 1, 3, A y C, son de menor envergadura en cuanto a cargas, por decirlo de alguna forma. Y en el caso del eje 2, fíjense que vamos a estar trabajando con cargas en estado límite último, ¿ok? En estado límite último, es decir, que estos valores los vamos a extraer de la tabla número 1, pero en la parte que corresponde a estado límite último. Ok, vamos a tener esta disposición, esta es la carga que está acá, la carga que está acá y la carga que está acá. Fíjense el ancho de esta franja, de la franja central, el ancho tributario, o el ancho que le corresponde a esta, viene siendo la mitad de 2.6, la mitad de 2.1, y eso nos da un ancho de franja de 2.35. ¿Ok? Fíjense algo acá, debemos tener en consideración también, fíjense, la distribución de carga que tenemos. Tenemos el eje A un poco más cargado que el eje C. Esto genera que la resultante de la reacción del suelo esté ubicada más hacia acá, tal como lo tenemos acá en esta figura. Y acá, cuando tenemos una excentricidad o tenemos la resultante de cargas ubicadas no en el centro, sino un poco más hacia los lados, vamos a tener que el suelo no va a tener una reacción. Vamos a tener que el suelo va a tener una reacción trapezoidal, ¿ok? En este caso vamos a tener una distribución de fuerzas por parte del suelo a la losa de esta forma, ¿ok? Ya que, como les he mencionado, tenemos la resultante ubicada más hacia la izquierda. Y fíjense algo acá, si nos permitimos hacer momentos, recuerden que todo esto está estático, por lo que son aplicables las ecuaciones de Newton, ¿ok? Cuando el sistema es estático. Si hacemos un momento respecto al eje A, analizando un momento respecto al eje A, debido a las cargas puntuales más favorables en estado límite último, vuelvo y les repito, vamos a tener toda esta ecuación, ¿ok? Donde tenemos la resultante 2, o sea, la resultante del eje 2, que no es más que la suma de este señor, más este señor, más este señor, tenemos que es 327 toneladas, ¿ok? Esa resultante está ubicada a una distancia x2 medida desde el eje A, ¿ok? Medida desde este. Resolviendo toda esta ecuación, vamos a tener x2 igual a 1.872 y la excentricidad en x del eje 2, fíjense cómo la defino acá, excentricidad en x del eje 2, no es más que esta distancia de aquí acá, ¿ok? La distancia que tenemos desde la resultante hasta la mitad de la losa. En este caso estamos considerando una dirección X, por lo que vamos a trabajar con BX, ¿ok? Fíjense como tenemos X2 más este borde externo, que en este caso es 1.15, menos BX entre 2, vamos a tener el valor de la excentricidad en X del eje 2. Y fíjense acá, el signo negativo de la excentricidad del eje 2, X2, indica que la resultante de este eje, es decir, la resultante del eje 2, se encuentra a la izquierda del centro de la losa.
Fíjense que el centro de la losa viene siendo este y la resultante, como vemos acá, está ubicada a la izquierda, por lo que es consono que tengamos una excentricidad negativa. ¿Ok? Si nos venimos a la idealización, debemos, como ya les he comentado, calcular cuántos son los valores de presión de suelo hacia esa franja de losa. Y como les he dicho, es una distribución trapezoidal. Fíjense cómo lo tenemos acá. Debido a la excentricidad, la reacción del suelo no es uniformemente distribuida. Es decir, no tiene la forma que habíamos, que hemos acostumbrado a ver, que es rectangular. No, en este caso vamos a tener una distribución trapezoidal. Y para calcular los valores a la izquierda y derecha de esta distribución de presiones trapezoidal de la figura se tienen las siguientes ecuaciones. Este valor de la derecha, Q derecha, en este caso, va a ser igual a R2, es decir, la sumatoria de todos estos señores, todas estas cargas, entre toda la longitud que tengamos, en este caso BX, multiplicado por un factor. Este factor es 1, en el caso de en este caso de la derecha es más, ¿ok? 6 por la excentricidad, el valor de la excentricidad que estemos manejando, en este caso para el eje 2, excentricidad en X del eje 2, entre BX, ¿ok? Resolviendo toda esta ecuación, fíjense que estamos respetando el signo de la excentricidad, vamos a tener el valor correspondiente a esta carga distribuida, ¿ok? En el caso del extremo derecho. Para el extremo izquierdo, fíjense que nada más cambiamos este más por el menos y por supuesto respetando el signo de la excentricidad. Para este caso tenemos 58 toneladas por metro. Y en todo caso, por supuesto, si calculamos el área de este trapecio, vamos a tener toda la carga que está siendo aplicada hacia arriba por parte del suelo a la losa. Y fíjense cómo les coloco acá, en todo caso, para corroborar que hemos evaluado bien y que tengamos bien el valor de las excentricidades, podemos aplicar esta fórmula, que es básicamente el área de este trapecio. Q derecha más Q izquierda entre 2, multiplicado por todo el largo que tenemos acá, debe ser aproximadamente todo el valor de la carga que está descendiendo, en este caso R2. ¿Ok? Por supuesto, para contrarrestar todas esas cargas y que el sistema sea estático. Fíjense que en este caso da casi 327, por lo que podemos decir que está bien. Otra de las consideraciones que debemos tener en cuanto a estos análisis es que también tenemos secciones críticas. ¿Ok? En este caso, tal como lo teníamos para zapatas cuadradas, y por eso yo le comentaba que el diseño de zapatas cuadradas concéntricas es la base para el diseño de todas las fundaciones superficiales en general. En este caso tenemos secciones críticas a flexión que están ubicadas en toda la cara de la columna pedestal. En este caso estamos trabajando con columnas. Fíjense que estas secciones críticas las he colocado acá con una línea magenta, una línea fucsia. En este caso de las secciones críticas a flexión las tenemos ubicadas en toda la cara de las columnas. Fíjense que tenemos para la columna en A, B y C la sección crítica ubicada en cada una de la cara de ellas. ¿Okay? En el caso de la sección crítica a corte simple o corte en una dirección, la vamos a tener a una distancia D. ¿Ok? D, conocemos que D es la altura útil. Y como ya yo les había comentado acá, el mecanismo de falla viene siendo aproximadamente este. El mecanismo de falla se presenta con una grieta a 45 grados con respecto a la horizontal. Por lo que si acá tenemos una altura D, el cateto que le sigue, o sea, el cateto que acompaña a este rectángulo, a este triángulo, perdón, va a ser igualmente D, por lo que
la sección crítica corte va a estar ubicada a una distancia D medida desde la cara de la columna. ¿Ok? Entonces fíjense que tenemos tanto para flexión y tanto para corte, tenemos para cada una de ellas 6 secciones críticas. ¿Ok? Y ellas están ubicadas a espacios distintos, o sea, están ubicadas en distintas posiciones. Si nos permitimos hacer una discretización en cuanto a estas cargas, o sea, o a estas secciones, perdón, y colocamos más o menos cuánto sería el valor de su ubicación respecto a este punto, al borde externo, al borde izquierdo, para comodidad por supuesto, vamos a tener que una está ubicada a 1 metro, otra a 1.3, 3 metros, 3.3, 5 y 5.3 metros en el caso de las secciones críticas a flexión. Para las secciones críticas a corte o cortante en una dirección vamos a tener por supuesto que varía dependiendo la altura útil y vamos a tener otras ubicaciones en cuanto a estas secciones críticas, ¿ok? En este caso va a variar 0.6, 1.7, 2.6, 3.7, 4.6, 5.7. Fíjense que son distintas, ¿ok? Por lo que debemos tener en consideración los valores, en este caso de flexión, los valores de momento en cada una de estas secciones, o sea, el valor de momento a 1 metro, el valor de momento a 1.3 metros, el valor de momento a 3 metros, a 3.3 y a 5 metros, etcétera, y el valor de cortante a 0.6, el valor de cortante a 1.7, a 1.6, etcétera. ¿Ok? Fíjense cómo lo he colocado acá en una tabla. O sea, el momento a 1 metro en todo este sistema, fíjense que lo he analizado con SAP 2000. Ustedes pueden realizarlo de forma manual, recuerden que esto está estático y fácilmente pueden analizarlo tal como lo vimos en materias como estática o en proyectos de acero, etc. En este caso, fíjense que tenemos para la columna A2 ciertos valores de momento, para la columna B2 y para la columna C2. El más desfavorable de todos ellos es 53.4. Para el caso de cortante, tenemos el cortante máximo cerca de la columna B2, 38.86. Y fíjense acá cómo tenemos el diagrama de momento, no tenemos momentos negativos, ¿ok? O sea, las cargas son tales que no se genera momento negativo como tal, sino que el momento negativo no deja de ser positivo y en este caso es 23 toneladas metro, ¿ok? En este caso vamos a estar manejando un acero mínimo, ¿ok? Un acero por refracción y temperatura en cuanto a la parte de arriba de la losa en dirección X, por no tener momentos negativos considerables. Ya en la dirección Y sí vamos a estar viendo otro panorama, pero en este caso vamos a trabajar para el acero superior en una dirección X como el acero por refracción y temperatura. En el caso, por supuesto, del acero positivo, el acero que va por debajo, sí vamos a estar manejando este valor de momento que viene siendo el más desfavorable en cuanto a los momentos positivos. Muy bien, haciendo el chequeo a flexión debemos considerar el ancho de franja del eje 2, que es 2.35, como ya lo hemos definido. Debemos considerar una altura útil de 40 centímetros, la resistencia del concreto y la resistencia del acero de refuerzo, grado 60. ¿Ok? Vamos a pasar a chequear cuál es el momento actuante más desfavorable. Fíjense, en este caso que lo tenemos como el momento máximo positivo, ¿ok? Ya que no tenemos momentos máximos negativos considerables, ¿ok? Y en este caso tenemos que el momento máximo positivo se da en la columna B2, por lo que debemos chequear en la tabla 2 cuál es el valor correspondiente a la columna B2 en el caso de momento máximo, ¿ok? Debemos chequear cuánto es ese valor en esa tabla, el momento en X, por supuesto, para hacer
la debida comparación. Fíjense que el momento actuante es la suma de esos dos, en este caso 53.4 más 47. Y el momento resistente, debido a la sección que tenemos en esta franja, la tenemos definida con esta ecuación, ¿ok? 0.1448 multiplicado por la resistencia del concreto, multiplicado por el ancho de franja, multiplicado también por la altura útil al cuadrado. ¿Ok? Fíjense que tenemos que el momento resistente es mayor al momento que actúa, por lo que podemos concluir que cumple a flexión. ¿Ok? Ahora debemos pasar a chequear a corte en una dirección y para esto debemos considerar el corte máximo, tal como lo hemos definido en la diapositiva anterior, que es 38.85 toneladas. En este caso, el esfuerzo de corte actuante es la división de ese valor de cortante máximo dividido entre 0.85 multiplicado por el ancho de franja multiplicado también por la altura útil D. En este caso tenemos este valor de esfuerzo actuante de corte en una dirección y el esfuerzo de corte resistente, tal como lo hemos visto en temas anteriores, tanto para zapatas cuadradas, es de 0.53 multiplicado por la resistencia nominal del concreto, que en este caso es 280, y fíjense que el esfuerzo resistente es mayor que el esfuerzo actuante, por lo que podemos concluir que cumple también a cortante en una dirección. Teniendo en consideración ya todos estos chequeos, tanto funcionado, aplastamiento, flexión y corte en una dirección, podemos pasar a verificar cuánto es el acero positivo. ¿Okay? En este caso, el acero positivo distribuido por la cara inferior de la losa en la dirección X no es más que el valor que corresponde a la sustitución de los valores en esta ecuación. ¿Okay? Para esto vamos a considerar el momento máximo positivo que hemos definido en la diapositiva anterior, que es 53.4 toneladas metros, dividido por supuesto entre el producto de todos estos factores. Fíjense que estamos considerando el ancho de franja 2, o sea 2.35 metros. Ok, tenemos 16.7 centímetros cuadrados por metro. Fíjense, tiene que tener bastante cuidado con lo que son las unidades, y esto equivale a una distribución de acero de 5 octavos de pulgada cada 11 centímetros. Y fíjense cómo acoto acá el acero negativo distribuido por la cara superior de la losa en dirección X, al no tener momentos negativos considerables, o sea negativos propiamente dicho, podemos optar en X, colocar el acero por temperatura y refracción, que asumirlo como el acero negativo. En este caso, para este chequeo podemos considerar la dimensión en X total de la losa multiplicado por la altura. Recuerden que la altura total es el recubrimiento más D. El recubrimiento generalmente se opta mayor a 7.5 centímetros. Okay, en este caso vamos a adoptarlo como 10 para que sea un poco más práctico constructivamente. Y vamos a tener un valor de H de 50. Bx, como sabemos, es 6.3 metros. Para esto vamos a tener 4.17 centímetros cuadrados por metro, que equivale a 3 octavos de pulgada cada 17 centímetros. Okay, esto para la franja en X, y en general, como es el eje más cargado, podría decirse de esa forma, esta va a ser la distribución que vamos a adoptar para toda la losa en dirección X, por arriba y por debajo, ¿okay? En dirección X. Ahora debemos pasar a hacer el chequeo en dirección Y. Y fíjense algo acá. Vamos a hacer este análisis, para lo cual vamos a considerar el eje B. Para el eje B tenemos un ancho de franja de 2 metros. Fíjense bien acá, 2 metros para este caso. Y por supuesto tenemos otra distribución, proveniente por supuesto de la tabla número 1 en estado límite último. ¿Okay? Para hacer el diseño en concreto del modo debemos considerar el estado límite último. Ok, haciendo lo propio, fíjense que tenemos otras
distancia tenemos 2.1 y 2.6 de 1 a 2 y de 2 a 3 respectivamente. Y al estar todo esto estático, podemos aplicar leyes de Newton, las ecuaciones de Newton. Fíjense cómo tenemos acá 132 por 2.1, 141 por 4.7, que es la distancia desde 1 hasta 3. ¿Ok? Y vamos a tener en este caso que la resultante está ubicada a una distancia YB o YB, como ustedes lo quieran llamar, medido desde el eje 1 hasta esa resultante. ¿Okay? Esta resultante, la resultante del eje B, en este caso va a variar, por supuesto, ya que estamos considerando otras cargas, y va a ser igual a la sumatoria de este valor y este valor. ¿Okay? En este caso vamos a estar trabajando con una excentricidad en Y del eje B. Fíjense cómo cambia la nomenclatura para no confundirnos. Y en este caso no es más que el valor de esta excentricidad, la suma de este valor con este valor menos la mitad de todo este ancho, que en este caso es BY. ¿Okay? BY entre 2. Para este caso vamos a tener una excentricidad positiva. Y fíjense por qué. Porque tenemos que la resultante, en este caso, está ubicada a la derecha de la mitad de la base. ¿Okay? De la base de la luz. En este caso hago la acotación, vuelvo y repito. En el signo positivo de la excentricidad en el eje B, EYB, indica que la resultante RB se encuentra a la derecha, mejor dicho, del centro de losa BY entre 2. Okay, hacemos el mismo procedimiento en este caso para el eje B. Fíjense que ahora tenemos la misma ecuación de Q derecha y Q izquierda, pero en este caso Q izquierda va a ser menor que Q derecha. ¿Okay? Y esto, vuelvo, les repito, es porque tenemos una distribución de cargas desigual. ¿Okay? En el caso de que la resultante esté ubicada en el centro, este valor de presión sería rectangular. ¿Okay? O sea, sería el mismo acá y sería acá. Pero debido a que tenemos una excentricidad, vamos a estar trabajando con una distribución de presión trapezoidal. ¿Okay? Como en el caso anterior, respetamos el signo que tenga la excentricidad y en este caso vamos a estar trabajando con RB igual a 384 y BY igual a 7 metros. ¿Okay? Tienen que tener en consideración esta variante. Y en todo caso, vuelvo y repito, para corroborar podemos calcular toda esta área de este trapecio y tiene que ser igual o aproximadamente igual a RB en este caso, o tiene que ser igual a todas las cargas que están descendiendo, en este caso 384 toneladas. Para este caso también tenemos secciones críticas a flexión, secciones críticas a corte, que van a variar y van a ser distintas que en el caso del análisis de la franja en Y. ¿Okay? Para este caso, fíjense que tenemos que calcular el momento a 1 metro, a 1.3, a 3.1, a 3.4, a 5.7 y a 6 metros. ¿Okay? Entonces debemos tener cuidado con la ubicación de estas secciones críticas. ¿Okay? Ellas varían dependiendo de la ubicación de las columnas y varían también dependiendo del distanciamiento que tengamos entre ellas. Y para el caso del corte varía dependiendo la altura útil que tengamos. Por eso es importante hacer el chequeo apunzonado primero para verificar con cuánta altura útil podemos comenzar a iterar este proceso de diseño. ¿Okay? Fíjense en este caso el diagrama de corte y momento. Fíjense que en este caso si tenemos un momento máximo negativo correspondiente a menos 8.09 toneladas metro, que no es mucho, pero en este caso al tener 2.6 metros tenemos una distancia un poco mayor, tenemos un momento negativo que propiamente es negativo. ¿Okay? Fíjense acá como he colocado en color el momento máximo y el cortante máximo.
¿okay? Que es lo que son los que vamos a usar para el siguiente proceso. Fíjense acá, ancho de franja en B. En este caso cambiamos el ancho de franja. En este caso van a ser 2 metros. Y quedan iguales lo que es la altura útil, el valor de la resistencia del concreto y la resistencia del acero de refuerzo. En este caso hacemos lo mismo, ¿okay? El momento máximo, en este caso positivo, me faltó colocar acá positivo, en este caso es más el momento en Y máximo. Fíjense que el momento máximo positivo en este caso fue 32.63 correspondiente a B2, y debemos ir a la tabla 3 en este caso y verificar cuánto es el momento máximo en la columna B2, en este caso van a ser 48 toneladas metro. La suma de ellos va a dar 80 toneladas metro y debemos verificarlo con el momento resistente. ¿Okay? En este caso vamos a modificar lo que es el ancho de franja, que es el ancho de franja B, que son 2 metros, para chequear cuánto es el momento resistente en esta franja. Fíjense que estamos por encima, ¿okay? Por lo que podemos decir que cumple la flexión. En el caso de corte simple o corte en una dirección, debemos estimar o debemos considerar cuánto es el cortante máximo y dividirlo. Fíjense que en este caso trabajamos con el ancho de franja de la franja B o del eje B. En este caso tenemos 6.25 kilogramos centímetro cuadrado como esfuerzo actuante, y para esfuerzo de corte resistente tenemos lo mismo que para el caso de la franja en X, ¿okay? 8.87, por lo que concluimos que se cumple el chequeo a corte en una dirección, ¿okay? BC mayor a BU, perdón. En el caso del acero positivo debemos estudiar el momento máximo positivo, y vuelvo y les repito acá, fíjense el valor del ancho de franja que tenemos. En este caso el ancho de franja B igual a 2 metros. En este caso tenemos una cantidad de acero de 12 centímetros cuadrados por metro, que equivalen a 5 pulgadas cada 16 centímetros. Ok, ahora fíjense acá lo que corresponde al acero negativo. Acá les hago la acotación: al ser pequeño el valor del momento máximo negativo, este debe ser mayor que el acero por refracción de temperatura. Entonces procedemos a evaluar las dos condiciones. El acero negativo, debido al momento negativo, consideremos que el momento negativo es 8.09 toneladas metros, y calculamos la cantidad de acero que corresponde a esa flexión. En el caso de el acero por temperatura, vamos a considerar la dimensión en BY, la dimensión en Y de la losa completa, 7 metros, H por supuesto 50, en este caso vamos a tener 4.2 centímetros por metro, centímetros cuadrados por metro. En este caso vamos a optar el mayor, por supuesto predomina acá, domina el acero por refracción de temperatura, el cual equivale a 3/8 de pulgada cada 16 centímetros. Fíjense acá lo que tenemos ya en los esquemas finales. Fíjense que tenemos, en el caso de la distribución de acero en la dirección X, tenemos el acero superior. En este caso, para la dirección X, este que tenemos acá, que es paralelo al corte en eje 2, tenemos que es 3/8 por cada 16. Recuerden que teníamos para la dirección X un acero por refracción de temperatura de 3/8 de pulgada cada 17. Para hacerlo uniforme por toda la parte superior de la losa, podríamos establecer uno solo, que es el que corresponde a la dirección Y. Colocar una capa de acero tanto en X como en Y de 3/8 de pulgada cada 16 centímetros para hacer un poco más uniforme esta repartición de acero y hacer mucho más fácil el proceso constructivo, ¿no? Ya la diferencia es 1 centímetro, que al fin y al cabo no es tanta la diferencia. Para el caso del acero positivo, fíjense como tenemos el 5/8 cada 11 centímetros. Este es paralelo al corte,
paralelo al corte me refiero a la dirección X, y perpendicular al corte vamos a tener el acero positivo en Y, ok, que es 5 octavos cada 16 centímetros, que es uno de los últimos que acabamos de calcular. Fíjense cómo tenemos acá la altura útil, okay, 0.4 metros. Tenemos la altura de la zapata medida desde acá hasta acá de 50 centímetros, y tenemos una cama de 10 centímetros, ya sea de piedra picada o de concreto pobre. Ok, el ancho de cada una de las columnas de 30 centímetros, y esto es en cuanto a la dirección X. En cuanto a la dirección Y, vamos a tener que es prácticamente lo mismo, pero con el corte pasado perpendicularmente al otro, ¿no? Fíjense cómo tenemos el acero positivo en X, que en este caso es perpendicular al corte, que el corte es en Y. Tenemos el acero positivo en X, que es perpendicular al corte, de 5 octavos de pulgada cada 11 centímetros. El acero que va paralelo al corte, el acero positivo en Y, tenemos que es 5 octavos de pulgada cada 16 centímetros. Okay, fíjense cómo están señalizados cada uno. Y en general el recubrimiento es de 10 centímetros tanto por arriba, por debajo y por los costados. También debería ser 10 centímetros. ¿Okay? Y esto es lo que ha sido más o menos los esquemas finales. Fíjense algo interesante también acá. Yo no he colocado, para no cargar los dibujos, el armado de las columnas. ¿Okay? El armado de las columnas corresponde al análisis de la superestructura, pero no lo he colocado en los esquemas para no sobrecargar los detalles, ¿okay? Los detalles estructurales. Pero en este caso, en internet conseguí uno muy ilustrativo que indica más o menos cómo debería ir en la losa la columna. ¿Okay? Fíjense que los estribos van dentro de la columna también, dentro de la losa, perdón. Tiene que estar estribada también en la columna. Tenemos también la colocación de una armadura de punzonamiento. Esto es para aumentar la resistencia al punzonado. ¿Okay? Esto es otro análisis para chequear cuánto es esa resistencia adicional que aporta esta armadura punzonado. Pero que fíjense que sí se puede. ¿Okay? Se puede reforzar el punzonado colocando acero de refuerzo. ¿Qué otra cosa por acá? Fíjense la cama ya sea de grava compactada, de piedra picada número 1 o de concreto pobre. ¿Okay? De hecho, acá lo colocan las dos. Fíjense que colocan base compactada o gravas y hormigón de limpieza, que es ese concreto pobre, además del recubrimiento. ¿Okay? Fíjense también los vínculos de apoyo que tenemos acá, que son los que dan ese recubrimiento. ¿Okay? El recubrimiento que deseemos, ya sea 7.5 o 10 centímetros. Y en general, fíjense la disposición de los estribos en la base de la columna. ¿Okay? Sabemos que en la cercanía de los empotramientos de la columna tienen que estar los estribos colocados a una menor distancia que en el centro. ¿Okay? Fíjense también lo que es la longitud de desarrollo, en este caso, las longitudes del gancho, la longitud del bastón, del doblez, etcétera, ¿no? Fíjense también que acá en el plano especifican que la junta de construcción generalmente se vacía primero la losa completa, después que la losa haya fraguado, por supuesto habiendo dejado los arranques. Fíjense los arranques que son estos que de acá. Después que ya han vaciado la losa, obviamente habiendo dejado los arranques, proceden a empalmar el armado de la columna y arman todas y cada una de las columnas después que ya está hecha la losa completa, y colocan acá la cotación de la junta de construcción. Okay, sí. Ya teniendo en consideración la última diapositiva, fíjense otro ejemplo en cuanto al armado. ¿Okay? Vamos a ver ciertos tipos. Fíjense que acá que tenemos esta inclinación acá, tenemos una inclinación acá, más o menos así. En una vista transversal tendríamos esto.
esto se llama dentellón, ¿okay? Esto en cierta forma da un poco de estabilidad a la losa en cuanto al deslizamiento posible y hasta hipotético deslizamiento que pueda tener, ¿okay? Pero que es práctico, o sea, sí se aplica en la realidad. Y fíjense que acá tiene también, o sea, estamos en presencia de una losa de fundación, una platea de fundación y también de vigas de riostra, ¿ok? Entonces fíjense que no se escapa mucho de la realidad en cuanto al diseño de losas de entrepiso. Tenemos vigas y tenemos losas, y la única diferencia es que esta está apoyada en el suelo, ¿ok? Fíjense acá en la imagen de la izquierda tenemos algo que se asemeja un poco más a lo que nosotros hemos diseñado, que es una losa de fundación maciza. Fíjense el acero superior, el acero inferior lo tenemos un poco más allá. Tenemos los arranques, bastante importante los arranques de las columnas. Y como les digo, primero se vacía la losa completa, después que está ya fraguado, se procede a hacer los arranques, o sea, se procede a anclarse el armado de las columnas a los arranques y proseguir con la construcción de la edificación. En este caso también, fíjense, una losa de fundación, en este caso tiene una especie de volado, ¿no? En cuanto a las vigas de riostra. Tiene una especie de extremo que sobrepasa un poco el centro de la losa, pero que fíjense que es aplicable, ¿no? Colocar vigas de riostra dentro de una losa de fundación. Y fíjense otro caso importante en cuanto a la aplicación, el diseño de losa de fundación, que esta es una torre eólica, esa que generan electricidad a partir de ráfagas de viento. ¿Okay? Entonces también tiene otro campo de aplicabilidad las losas de fundación. Y hasta acá ha llegado lo que es esta clase, y les dejo acá esta cita: el placer más noble es el júbilo de comprender. Esto lo dictaba Leonardo da Vinci. Y en general tenemos que tener cierta predisposición, buena predisposición ante la posibilidad de aprender, ¿ok? O sea, los invito a que siempre estén al tanto en cuanto a los estudios, estén actualizándose en cuanto a las informaciones de la carrera, y por supuesto seguir ahondando en todos los aspectos y temas que se ven en pregrado, que son nada más que la base para el diseño y las labores en general que se hacen en la vida real.